Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Hola a todos los pueblos y los caminantes. Mi nombre es Evangelina, las escucho desde La Plata y me gustaría que para este año pudieran hablar en algún programa de la espiritualidad de los pueblos. Gracias. Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentarte a escuchar. Las mujeres de mi pueblo se saludan con 2 besos y detienen el abrazo. Lo sostienen por un rato, se sonríen, a veces lloran, también de alegría luego de ese abrazo, y vuelven a mirarse, lento, sonríen desde los ojos, y las ancestras también se sonríen, y en ese momento danza la memoria, la sangre se mueve, y un único útero trabaja de nuevo. Un niño nace por acá, otro más allá. La alegría de un pueblo se mece en las aguas. Los hijos son la memoria. El tiempo mantiene allí su equilibrio. No estamos aquí puestas solas. Caminamos con los hombres, los ancianos, las ancianas, las piedras que dicen y el árbol que acompaña desde arriba. Idéntico corazón mueve el hilo de nuestros caminos. Mar y río, agüita de la montaña que baja y da vida. Menuco, Trayenco, Mari Cuché, Mari Fuchá, Mari Ulchazo Mo, Mari Huechewentru, Mari Ngenko, Mari Pu Ngenkom. A veces, en ese abrazo, sacamos fuerza, también sacamos nuestra pena. Quedamos ahí suspendidas, juntando los corazones. La pena de nuestro pueblo es muy vieja, pero siempre es nueva. Muy larga para contarla, muy presente para no nombrarla. La pena de un genocidio, de una violencia racial que no cesa, en lo cotidiano. La pena de no poder estar existiendo como pueblo. El abrazo junta todo. Se pasa urgente la pena y la alegría se levanta. Las mujeres de mi pueblo sacan fuerza del abrazo. Útero su corazón, pensamiento su mirada. Las mujeres de mi pueblo, ese abrazo que se teje. Entramos a sentir la espiritualidad a través de la poesía. La espiritualidad que tiene forma de ser dicha y forma de gestionarse y de gestualizarse. Uh-huh. Estábamos compartiendo una poesía de Viviana Gilev. Ella es de Trelew, pero su comunidad, su familia, su linaje es de Aldea Epulef.
Ella es poeta mapuche, profesora en letras, investigadora y crítica. Y esta poesía que ella ha escrito y que ella dice siempre en los encuentros, es mucho de nuestra espiritualidad. Porque aquí habla del ritmo, de la mirada, de la forma de andar acompasadas, acompañadas en el abrazo. ¿Y qué pasa cuando una elige a quién abrazar? ¿Cuándo abrazar? ¿Cuánto abrazar? ¿Cuánto de ese abrazo que se da corporalmente se sostiene en la distancia? Por eso a mí me gusta pensar la espiritualidad desde un lugar muy cercano. Un lugar muy cercano es un retacito de querencia, es un pedacito de lo que somos, de lo que nos gusta hacer, y es un territorio que es simbólico. Es un territorio, sí, que es mapu, que es suelo, que es fuego, que es agua, pero también es un territorio que está en nuestro interior. Y desde nuestro interior nos reconocemos, nos amigamos y nos acompañamos en nuestros proyectos. Creo que esto es una forma de acompañar esa pregunta y de hacer nacer nuevas preguntas que nos proponía nuestra compañera que nos está oyendo acá cerquita. No vamos a decir hoy qué es la espiritualidad. Se va a ir desprendiendo de las palabras, las canciones, los hechos, por el cual vemos cómo distintas espiritualidades nos van, se impregnan, ¿no? Nos anteceden. Un compañero que hoy va a tomar la palabra también, que es Efraín Condori, lo plantea como un tejido, en un telar. Otros lo plantean como un camino, pero sí, como decía la palabra poética que nos traes, Patricia, la espiritualidad nos antecede. Viene ya desde la cultura en la que nos formamos, y de esa espiritualidad se va conformando una cierta forma de pensar el mundo, y esa espiritualidad será la que alimente la cosmovisión, ¿no? La visión del mundo, la explicación, cómo explicamos, justificamos nuestro ser en el mundo. Sí, cómo vivimos nuestro ser en el mundo, y es un constante movimiento. Como lo menciona Vivi, es Trayenco. Trayenco es la cascada, eso que va cayendo, que cae con mucha fuerza, que hace ruido y que también a una le da por contemplar esa cascada. Pero cuando una contempla la cascada ya es parte de eso. Y la espiritualidad es esto mismo, no lo vamos a definir, no queremos definirlo, queremos compartirla. Queremos descubrirlo dentro de uno. Queremos poder encontrarnos en esta espiritualidad que es singular y es plural. Y aparte de esa espiritualidad se da en los abrazos. Y como decía antes, en quién decidimos abrazar. Y en ese detenimiento. Y en este sentido, una hermana, una lamien, con la que yo me he abrazado y que me gusta abrazarme y que nos conocimos en la distancia, ese abrazo se postergó por un par de años hasta que nos encontramos y nos conocimos en la ciudad de Esquel, es Yasmín Pérez Alvarado. Yasmín es artista, es nacida en Esquel, pero vivió siempre en la ciudad de Trelew, Trelew en Chubut. Nos conocimos por el camino artístico, yo aquí en La Plata, ella en Trelew, por eso que nos conocimos en la distancia, pero nos reconocimos muy pronto en los gestos, en los modos de hablar, bueno, en nuestra piel también. Después sí nos conocimos personalmente en Esquel. Yasmín porta un saber que es ancestral, y es el saber trabajar con los hilos. Saber trabajar con los hilos para mí implica también esto que hablamos en otros encuentros, que es el gestar el arte, el acunamiento del arte, poder mover las manos, los hilos y el pensamiento. Yasmín, en un momento, tiene que ver esto con su identidad, toma imágenes que son de lo mal llamado conquista del desierto, lo que nosotras llamamos, y deseamos que se llame así, el genocidio,
que sucedió en este territorio. Genocidio que fue en el norte, en el sur, genocidio que también fue en Puelmapu, en Gualmapu, de los dos lados de la cordillera. Y hay fotografías que se hicieron durante esos aprisionamientos de niñas, de mujeres, de familias, esos desmembramientos, esas rupturas fuertes, rupturas también de la espiritualidad. Hay aquí en el Museo de la Ciudad de La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, hay imágenes fotográficas tomadas de modo científico con todo lo que tiene que ver esa fuerza masculina, homogeneizante, blanca y cruel que implica esa forma de ciencia. Hay fotografías en el museo que son retomadas por el colectivo Guías, son sacadas de archivo, empezadas a mostrar, y de ahí Yasmín encuentra imágenes que ella desea abrigar con los hilos, abrigar, abrazar, y empieza a bordar esas fotografías. Esas fotografías que ella borda son parte de lo que se llamó prisioneras de la ciencia. Prisioneras de la ciencia como muestra de memoria y resistencia. Esta muestra empieza a viajar por distintos lugares de la mano de Yasmín, mucho en Chubut, mucho se movilizó en las escuelas, en los centros culturales. En ese sentido es que yo logré encontrarme corporalmente con ella. Pero también estas imágenes están acompañadas de poesía de Liliana Ancalao, que también es otra lamien, que acompañan en la resistencia, en la lucha poética. Y estas imágenes están digitalizadas en el museo, en el espacio de memoria de la ex ESMA, en el espacio digital. Y Yasmín me llama hace un tiempo para decirme qué le está sucediendo a ella y a otras artistas respecto de ese espacio. Y me cuenta de la necesidad y de la angustia de hacer saber esto que está sucediendo con su trabajo de artista, su trabajo de mucho kimun, su trabajo también de exposición. Cuando una empieza a trabajar en estas temáticas, también se expone como persona. Y eso requiere de un abrazo colectivo. Entonces, si vos querés, podemos compartir este mensajito que ella me envía. Vamos a poner un poquito, agregar información, porque para conocer que esto fue un proceso que empezó en el 2006 con a partir de la organización que se autoconvoca en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, por un colectivo conformado por estudiantes graduados, investigadores, que fue el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, Guías, que de sus integrantes han estado muchas veces acá en Radio Futura, caminamos juntos con estos integrantes de antropólogos, y que ellos constituyeron este trabajo de investigación a partir de reclamar ante las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales por los restos que ellos comenzaron a identificar, a devolverles la identidad a los restos óseos, entre otros, ¿no?, restos humanos, que estaban depositados como NN en grandes cajas de madera en los sótanos de la facultad. Y en ese proceso de devolverles la identidad, aparecen también, ellos encuentran estas fotos realizadas desde esta concepción eurocéntrica, deshumanizante, cientificista, propia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no?, de quienes fueron fundadores y dirigieron el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, para poner esto dentro de este marco, Yasmín Pérez Alvarado es una artista que fue convocada por el Grupo Guías, ¿verdad? Ella inició este trabajo, y para mí es importante valorizar a ella en soledad, bordando en las noches, como parte de su autorreconocimiento también.
ese trabajo es visto por el colectivo Guías Ujú. y en ese momento es convocada. Ahí está. Pero ella, yo revalorizo y justamente en este abrazo y en esto de que nos une una ancestralidad, me convoca a pensarla a ella sola bordando estas imágenes, Ujú. ella sola encontrándose con esas imágenes Claro. y ella sola tomando esas decisiones. Y donde Porque también se cuando- enhebra la espiritualidad de ella desde su identidad como parte del pueblo mapuche tehuelche, diferentes espiritualidades como formas de sentir y pensar, ¿no? Claro, porque cuando yo digo ella sola, no estoy diciendo ella sola en soledad, estoy diciendo ella abrazada por las ancestras. Claro. Por eso a mí me gusta pensar el Mari Mari, Ulchasomó, Mari Mari, Hueches Huentru, Mari Mari, Cuyé. Hay espiritualidades que nos acompañan en nuestro camino de escribir, en nuestro camino de las prácticas escénicas, en nuestro camino de bordar, de narrar. Cada una de nosotras va juntando una fuerza y eso implica un movimiento y un mecimiento muy interior. Pero el interior no es de soledad, como es visto desde la mirada occidental. Y no individualmente. Y estos trabajos, tanto los del colectivo Guías como los de artistas como Yasmín, en realidad ponen en cuestión las prácticas colonialistas de aquella época y de hoy presentes. Por eso queremos hoy hacer un abordaje crítico de la espiritualidad y no quedarnos en un plano ideal, romántico, abstracto, sin temporalidades. Y en esa temporalidad es que poder estar diciendo hoy la palabra en Radio Futura, compartiéndola con las oyentas, con los oyentes en esta ciudad y en los demás espacios de Farco y demás, es un espacio espiritual fuerte, porque es un espacio crítico y político. Claro. No es la espiritualidad del arroyito cristalino, sino es la espiritualidad de la lucha. Y es algo que a nosotras nos implica mucho, porque cada vez que una se nombra mapuche tehuelche, están esperando que vengas con un estereotipo, con una forma de ser, callada, con los pies descalzos y una sonrisa tenue y los chaguay haciendo Muy ruiditos. naif, muy romántica. Y no es eso. No, es esa No la es realidad. eso. Por eso hoy vamos a caminar juntos develar, ¿no? Poner en cuestión. Yasmín pone en palabras este sentimiento. Bien, si querés la escuchamos. Gracias, Patricia. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Mi nombre es Yasmín Pérez Alvarado, vivo en Trelew, Chubut, soy nacida en Esquel. Comunicarte, informarte y levantar también mi voz con respecto a algo que viene pasando del año pasado. Yo fui parte y fui convocada por parte del colectivo Guías para el proyecto de Prisioneras de la Ciencia. En este proyecto mi tarea era cubrirle los desnudos a todas las mujeres que fueron violentamente fotografiadas totalmente al descubierto. Y bueno, todo ese trabajo estaba en el espacio Exesma, espacio Memoria, y del año pasado veníamos observando de que estaban eliminando algunas imágenes de lo que es las imágenes de un libro de antropología, más que nada con imágenes de ahí, que se habían sacado en ese momento. Trabajábamos desde las escuelas y bajábamos de internet. Empezamos a ver que no estaban, que salían como archivo defectuoso. Y hace 2 semanas, lamentablemente, nos enteramos de que estaban eliminando todos los proyectos que se hicieron, todas las poesías, los trabajos, pinturas, todo lo que se ha hecho durante todos estos años. Y lamentablemente, bueno, estaban tratando de rescatar algunos y otros tristemente se perdieron. Están borrando parte de nuestra historia. Es lamentable lo que está ocurriendo. Y bueno, de a poco nos iremos levantando la voz, muchos artistas a los que fuimos afectados con este
con este mal accionar que están teniendo las autoridades de hoy, ¿no? Ujú. Sí, ella es la voz de Yasmín Pérez Alvarado, que se está comunicando desde... La ciudad de Trelew, Claro. Chubut. Ujú. Y bueno, esta es una de las voces de Yasmín, Sí. es una, ella también es música, es danzadora, es mucho, porque ella es corporal, muy corporal, y su pensamiento Es una unidad, se da una desde ese integralidad. modo. Claro. Bueno, nos invita a pensar en este colonialismo de las imágenes también. Ujú. Cuáles imágenes están permitidas y cuáles no. Cuáles imágenes se convidan, se comparten y cuáles se empiezan a censurar. Porque la palabra del borramiento, de la invisibilización, es también censura. Y cómo ocurren estas censuras que están tapadas, porque no va a haber un dictamen que digan el por qué quitan estas imágenes, estas poesías, estos trabajos que son también pedagógicos para las escuelas, sino que simplemente va a salir algún cartel de archivo defectuoso. Bueno, es o lo que está pasando cuando entramos a las plataformas de Canal Encuentro, de Paca Paca, que nos hemos encontrado con estos mensajes, estos textos que están Sí, diciendo, ¿no? nosotros las que somos educadoras y sabemos que ahí hay un recursero importante para Ujú. las aulas, ingresamos con confianza, bueno, hace un tiempo que no, pero solíamos ingresar con confianza a bajar lo que necesitamos para las clases. Ujú. Y nos sucede esto. Y por supuesto que no hay explicaciones, no hay una cuestión cristalizada de lo que sucede, y si nosotras no lo empezamos a decir, a mostrarlo, a registrar esos carteles nefastos que salen, eso queda como la nada. Entonces, poder ser parte de las redes comunitarias, de la comunicación popular, poder levantar las voces, es muy, muy valioso. Y eso es un abrazo. Ujú. Vamos a dar cuenta entonces, aprovechando esta temática que estamos planteando hoy, de otros casos en los cuales nos hemos encontrado ante la censura, la prohibición de esta democracia presa que tenemos, ¿no? Atada, vos hablas de abrazos y yo hablo de ataduras, y que es importante visibilizar porque se nos naturaliza la no existencia, digamos, ¿no? Ese vacío se nos naturaliza. Y encontramos que esto no empezó ahora, damos cuenta que desde el 2017, periodo del gobierno macrista, a partir de allí solamente quedaron contenidos accesibles, o sea, se borró todo lo anterior al 2017. O sea, bajaron la plataforma cont.ar, que era la que garantizaba el acceso a los contenidos públicos. Entonces, ahí todos los contenidos de los cuales, desde la plataforma Contar, Paca Paca, Canal Encuentro, que aportaban a estos canales, quedaron directamente vedados con todos estos contenidos programas, podcasts, archivos que, como vos decías, Patricia, eran muy utilizados por escuelas, por organizaciones sociales, educativas, de salud, valiosísimos materiales que ahora, por decisión de este gobierno, y por el gobierno anterior, y que ahora el gobierno anterior de Macri, por el gobierno de derecha, los gobiernos de derecha, y que no lo estábamos notando. Yo creo que ahí hubo justamente esta naturalización de, bueno, empezaron a desaparecer contenidos, o estaban, pero estaban a partir de determinada fecha, y centralmente una de las pérdidas más graves que hemos tenido ha sido la del cierre de la agencia de noticias pública Telam. Una agencia de noticias que fue una de las más grandes y más antiguas de América Latina. Nosotros no teníamos esa magnitud. La agencia Telam fue fundada en 1945 por el presidente Perón. Y en 2024, a mediados del año pasado, el presidente Milei suspendió sus servicios, transformándolo en la agencia de publicidad del Estado, que absolutamente vacío total. Así que esto fue el
la gran censura, porque a partir de esta agencia de noticias, productora de noticias, era también, significaba la nutriente para cantidad de medios de comunicación oficiales y alternativos, como esta emisora comunitaria, que construían sus fuentes de información provenían desde Telam. Entonces, esto no fue algo pequeño o algo circunscripto, sino que realmente lo que se cortó fue una red de comunicación, de noticias, de intercambio, pero especialmente esta mirada federal de todo el país que nos garantizaba la comunicación. Sí, y estos recortes también a los trabajadores, a los contenidos y a los horarios y en las programaciones de las radios nacionales. Claro, de la cual en algún momento hemos hablado de... Sí, hemos hablado. De cuando hemos estado en comunicación a través tuyo, Patricia, con Radio Nacional de Esquel, ¿no? Sí, que viene bien recordar, como otras dentro de la red de radios nacionales, de emisoras de radios públicas nacionales, también fueron recortados espacios de comunicación, de información, que si nos recordás, lo que el año pasado sumamos a una campaña, ¿no? Que Sí. provino desde la censura personal y la comunidad de Radio Nacional Esquel. La censura a los mensajes a pobladores. Al cerrar ese horario, al cerrar la predisposición y la franja horaria, muchas veces los pobladores de los parajes quedaban incomunicados. Y en esos horarios pasaban, por ejemplo, el estado de la autopista Buenos Aires-La Plata, cuando un poblador rural necesita saber si le van a traer el combustible, si va a pasar su señora y va a quedar a 200 metros. Un corte de camino por una nevada, por ejemplo. Bueno, o sea que se limitó, se redujo la grilla de programación a todo lo que viniera envasado desde Ciudad de Buenos Aires. Y se prohibió la posibilidad de producir información local. Así es. ¿No? Y bueno, eso tiene un nombre y eso es una forma de seguir colonizando. Colonizar desde el saber, colonizar desde los nombres, cuántos nombres fueron quitados, borrados, las imágenes vamos a parar aquí y las manifestaciones artísticas. Así que Lila, yo te agradezco a la comunidad y creo que estamos generando este abrazo. El abrazo junta todo, se pasa urgente la pena y la alegría se levanta. Y si me dejas, aprovecho y le voy dejando un abrazo sostenido a mi compañera que viene después, Andrea. Andrea Suárez Córica, que es parte de la red de comunidad que hemos conformado de Pueblos y Caminantes. Muchas gracias, nos seguimos encontrando. Y sigamos visibilizando con los saberes que todos compartimos, esas realidades, pequeñas realidades desde cada lugar que nos ayudan a multiplicarlas. Las mujeres de mi pueblo, ese abrazo que teje. Eu fiz aqui nhei fun eu fiz aqui nhei pire eu fiz aqui nhei fun eu fiz aqui
y mí. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos